Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias de esta semana. Estos son nuestros titulares. Brindarán bono de vivienda en territorios insulares. Diputados discuten con autoridades de CONACYT sobre entrega del ROP. Diputados dan primer debate en comisión a proyecto para prohibir minería marina en el país. Vamos al detalle de las informaciones. Con la aprobación del expediente 24.380, Ley de Vivienda Popular, brindarán bonos de vivienda en territorios insulares. El plenario legislativo aprobó el expediente 24.380, Ley de Vivienda Popular para las Islas, reforma a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del BAMBI, para que se otorguen bonos para la construcción de viviendas en las islas. La iniciativa tiene como objetivo fundamental no solo mejorar las condiciones de vida de los territorios insulares, sino también en aras del interés público. Quiero referirme sobre varios elementos. En primer lugar, sobre los contenidos mismos del proyecto, con los cuales coincidimos desde nuestra fracción y votaremos a favor, porque se trata de un caso bien específico, ¿verdad? Un caso específico del accionar que puede tener el BAMBI, en particular en el caso de personas que tienen sus viviendas o tienen su vida realizada justo en las islas, porque se dan choques entre legislación que termina impidiendo que el BAMBI pueda otorgar bonos en esas zonas, ¿verdad? Entonces, con esa autorización que se incorpora para que el banco hipotecario pueda otorgar beneficios, subsidios a habitantes de estas islas, estamos de acuerdo desde nuestra fracción. Estando de acuerdo, mantenemos una preocupación. Y una preocupación a la que no puede responder directamente este proyecto. La preocupación es si el BAMBI tiene que encargarse de más asuntos y ya no da ni abasto hoy porque lo que ha vivido son restricciones muy graves en lo que va de esta administración, aún y con la buena perspectiva que se pueda tener de que el BAMBI pueda atender también a estas familias, ciertamente existe esa debilidad del lado de lo financiero y presupuestario. ¿Qué hemos vivido acá en los últimos años? Que incluso cuando desde la Asamblea Legislativa hemos querido incorporar, recuerdo haber coincidido en varias ocasiones con el diputado Pacheco, por ejemplo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, hemos querido incorporar más recursos para el BAMBI. Indiscutiblemente la vivienda es un elemento importante para el desarrollo de las familias y quiero apoyar este proyecto, pero no solamente pensar en la vivienda para las islas, y sabemos que el esfuerzo de vivienda de este país ha venido a darle tranquilidad a muchas familias, pero yo puedo contarles que una experiencia vivida, que bueno, en estos días que le preguntan a uno por temas sociales que uno haya hecho en la vida, yo nunca cuento prácticamente estos temas o las acciones que yo he hecho en mi vida, pero lo hablé por la gran necesidad de lo que alguien me dijo un día. En las redes sociales últimamente hay muchas mentiras, es mejor hablar de cosas buenas. Yo quiero decir que definitivamente apoyo un proyecto de vivienda porque es el que va a llevar a la gente que tiene necesidad realmente a sentir que pueden salir adelante, que la presión de vivienda no sea la que los esté maltratando. Y quiero apoyar este proyecto y llamo más bien a seguir analizando los temas de vivienda, y para no atrasarme les puedo decir que una familia que recibió vivienda hace muchos años en un sueño de Navidad, ellos cambian su vida, cambia todo el enfoque una vez que se sienten en una vivienda digna y no en un rancho. Con esta propuesta se mejorarán las condiciones de vida y vivienda de las islas costarricenses. Prohibir minería marina en el país recibe aval de miembros de la Comisión de Ambiente. La Comisión Especial de Ambiente dictaminó positivamente el expediente 24.739, Ley para la Prohibición de la Minería Marina en Costa Rica. Propone brindar la extracción de minerales en el lecho marino de aguas estatales, buscando proteger la biodiversidad y evitar daños irreversibles. El proponente de la iniciativa explicó los alcances de la norma. Con respecto al proyecto, definitivamente Costa Rica es un país marino y lo sostenemos con
Sostenemos todo este país marino demostrándolo con biodiversidad oceánica, con el tema de sostenibilidad que requerimos para las pesquerías en los pueblos costeros, el tema de turismo, el tema de investigación científica, el tema de resiliencia climática y sobre todo presentamos este proyecto también pensando en el tema importante para el país que es seguridad alimentaria y todo lo que es el sustento para las comunidades costeras. Tenemos amenazas para el país como es la explotación de petróleo, pero también ahora tenemos la amenaza a nivel mundial de una posible, no en este país de momento, pero a nivel mundial, de la explotación sobre los fondos marinos. Además, diputaciones de varias bancadas se refirieron a la propuesta. Lamentablemente a veces, existen cosas importantes dentro del territorio que no le prestamos atención y que también en esta comisión no se han tocado, no sé, tal vez por intereses económicos o por vacíos normativos. Sin embargo, yo hoy sí quisiera mencionar que la posición que se tiene sobre la explotación de los recursos naturales, sobre todo el tema relacionado a la explotación petrolera, hoy calza claramente con sentido. Estamos en un marco donde los recursos naturales se convierten en un conflicto geopolítico importante. Y hoy quiero hacer mías también las palabras del primer ministro de Canadá, porque yo no quiero ser parte del menú. Yo no quiero que Costa Rica se convierta parte del menú. Yo creo que no vamos a estar en la posibilidad de estar en una mesa. Pero si tenemos la visión de proteger hoy los recursos naturales y no ponemos a disposición de terceros los recursos, no vamos a estar en esa cartilla de oportunidades. Dictaminando un proyecto que hace una prohibición en la minería marina, pero sin duda quiero decir abiertamente que esto me parece a mí que es una lavada de cara a un gobierno que ha sido evidentemente contrario a las políticas ambientales. De hecho, el país tiene retrocesos serios en materia ambiental, no lo digo yo, lo dice el Estado de la Nación, y ojalá estuviéramos haciendo una discusión sobre el tema de minería a cielo abierto que están impulsando fuertemente sin tener la consideración que ya en Costa Rica tenemos un esquema de minería aprobado que es la minería artesanal y no se ha querido implementar simplemente por prácticas o pésima ejecución de no solamente esta administración sino de las administraciones pasadas. Pero sí quiero decir que no se puede presentar un proyecto de ley y ser omiso en todo lo que está pasando en materia ambiental, quedarse callado en la disminución de los presupuestos del SINAC, quedarse callado en la concentración del poder de las direcciones jurídicas, del MINAE, de querer implementar lo político sobre lo técnico en materia ambiental, de perseguir a funcionarios y personas que han protegido el ambiente en Costa Rica. El proyecto pasará ahora al plenario legislativo para su votación final. Comisiones siguen investigaciones en la Caja Costarricense del Seguro Social y en la Comisión de Gasto sobre presiones en el INSS. Yara Jiménez Falla, secretaria del Consejo de Gobierno, recibió fuertes cuestionamientos por la participación en una serie de decisiones sobre la adjudicación de la empresa mexicana Tradeco y el nombramiento de la Junta Directiva Interina del Banco Nacional, que son investigados por los miembros de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público. Aquí, por ejemplo, don William Emilio Fernández lo dijo claramente. Aquí viene el señor Acón y lo dijo claramente. O sea, cuando 2 o 3 personas dicen que usted participa directamente, estas personas hay que escucharlas y tomarlas como un testimonio bajo juramento, que ahora a usted le queda incómodo reconocer su intervención en este tipo de situaciones, esa es otra historia. Pero la verdad que le digo, aquí han venido gente seria a sentarse ahí donde está usted y han dicho que usted es la persona que estuvo gestionando apoyo financiero o logístico para la compañía Tradeco. De usted en particular ha hablado todas las personas que han pasado por esta comisión de ingreso y gasto, todas, hasta las juntas directivas, todas. Entonces, yo nada más quiero decirle que evidentemente nos corresponde a nosotros entender por qué usted es la pieza que vincula tantos temas tan particulares
y me llama la atención ahora que entonces todo el mundo mienta y usted no. Y lo que queremos es que entendamos por qué y quiénes acá pudieron haber abusado de estas funciones establecidas o quién se aprovechó de personas en casa presidencial para poder continuar lo que ellos querían que sucediera y que quizás que no pasó, o en un caso que gracias a Dios tenemos una sala cuarta, que en el caso del Banco Nacional, que ya aclaró parte de un proceso. Y se lo digo porque nosotros aquí tuvimos sentados a todos los directivos y porque fue una junta directiva que puso el gobierno. Es decir, no era alguien que puso nadie más que el gobierno, pero fue el mismo gobierno un año después. Durante su exposición, la compareciente se defendió y cuestionó el trabajo de dicha comisión. Esta comisión me ha convocado sin fundamento alguno, no por hechos probados, ni por faltas acreditadas, y sobre lo cual no tengo relación alguna. Es notorio que trata de desacreditarme sin legitimación, con un total despropósito del ejercicio de las funciones de esta comisión. El otro convocado, Francisco Gamboa Soto, no asistió a la comisión, pese a haber quedado citado desde el pasado jueves, por lo que se tomarán las decisiones reglamentarias correspondientes para poder aclarar las dudas ante los diputados. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, mediante correo electrónico justificó su ausencia a la sesión de la Comisión Especial Investigadora de Presuntas Irregularidades en la Caja. La presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, se refirió a la inasistencia. Yo mantuve la sesión del día de hoy porque el comunicado en el que ella dice cuándo esta comisión la puede convocar o no es una vía oficial, y si ella misma en ese comunicado hablaba de vías oficiales que, como yo ayer les fui narrando, desde aquí sí se habían cumplido, no es una forma de comunicarse. Entonces la comunicación oficial que yo tomo es este correo donde dice que está fuera del país, y bueno, para que quede en actas, y procederemos a convocarla nuevamente. Con relación a la otra compareciente, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, exgerente general, no ha podido ser localizada para convocarla a rendir cuentas ante el ente legislativo. La comisión acordó dejar sin efecto una lista de personas, entre ellos varios exmiembros de la Junta Directiva de la institución que habían sido convocados en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo. En esa lista vienen las audiencias que estaban en la moción marco, que al final, pues, a como se fueron dando las demás audiencias, ya los temas se habían satisfecho por parte de la comisión, y entonces estamos en la obligación de votar esta moción para que solo queden las audiencias que quedan pendientes. Los legisladores pedirán al plenario legislativo ampliar hasta el próximo 28 de febrero el plazo de trabajo de la comisión. Reciben criterio de autoridades de CONACYF sobre impacto en la entrega del ROP. Para saber cuánto y cómo afecta el régimen obligatorio de pensiones complementarias ROP, en la Comisión de Asuntos Sociales se recibieron autoridades del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional, CONACYF. En la corriente legislativa hay varios proyectos para entregar el ROP de manera más acelerada que ahora. Los legisladores indagaron la opinión de los jerarcas de la CONACYF sobre los proyectos del ROP y a quién le pertenece el dinero de ese fondo. Tomando en cuenta que el proyecto 24.984 de doña Ada Acuña permite el retiro total de los fondos del ROP al jubilarse, mientras que el proyecto 24.955 de don Gilbert propone un esquema de retiro gradual. ¿Cuál considera CONACYF que es el modelo más sostenible para proteger los ingresos de los pensionados a largo plazo y la estabilidad del sistema financiero también? Para proteger a los pensionados, lo más recomendable es que no se haga ni la entrega completa ni la entrega acelerada. Puede haber, de nuevo, situaciones extraordinarias que ameriten una entrega parcial. Caso de las enfermedades terminales, con una entrega total es muy razonable. Hay que tipificar los causales adecuados para una entrega parcial, pero la entrega no puede ser irrestricta y no puede ser idealmente acelerada si queremos proteger a la gente en su vejez. Estos ahorros ¿son del trabajador en una cuenta individualizada o no son del trabajador? Son del trabajador. Si son del trabajador, y don Lely, ¿usted qué está diciendo? No el 70% son del dinero, son de los trabajadores, el 100%.
sea 40, sea 30, sea lo que sea, es un ahorro a su nombre, individualizado y a su cuenta, que no pertenece a nadie más. Pero aquí se ha hecho creer que esa plata pertenece a otros cuando es de todos los trabajadores, cuando es de cada trabajador. Y ya basta de engañar y mentir a la gente, porque la plata es de cada trabajador, es una cuenta individualizada, esa cuenta es del trabajador. Los trabajadores a los 65 años tienen la capacidad y lucidez para definir qué hacer con sus recursos. En la corriente legislativa se analizan varias propuestas de reforma al régimen obligatorio de pensiones que buscan flexibilizar el acceso a estos recursos. Por un lado, el expediente 24.955, impulsado por Gilbert Jiménez, pretende blindar el derecho de los trabajadores a retirar sus fondos al cumplir la edad de jubilación. Por su parte, el expediente 24.984 de la diputada Ada Acuña propone modalidades específicas de retiro, incluyendo la opción de una renta temporal hasta alcanzar el tope del IBM o la entrega total del fondo para quienes perciban pensiones superiores a los 924.000 colones. Colectivo de la sociedad civil se pronuncia en contra del proyecto para endurecer las penas por aborto. Colectiva por el Derecho a Decidir Costa Rica se pronunció en contra del expediente 24.864, Ley para el endurecimiento de las penas por aborto en defensa del derecho a la vida de los niños no nacidos. Así lo manifestó Peggy Quesada Chamorro en la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se pronunció sobre la propuesta. La compareciente señaló que este proyecto criminaliza a las mujeres más humildes y pobres de este país. Por ejemplo, mencionó que ellas no se pueden acercar a una emergencia médica ya que pueden terminar en la cárcel. Y sobre el proyecto en cuestión, puntualmente queremos señalar algunas cosas que están en la presentación. Porque este proyecto además devela falacias, tergiversación y falta de rigurosidad de acuerdo con nuestra perspectiva. Entonces, empezando, queremos señalar y sugerir, ¿verdad?, que se debe revisar seriamente la jurisprudencia que ya existe. Costa Rica tiene una serie de convenios internacionales, recomendaciones claras sobre esta materia y se están obviando, ¿verdad?, en este proyecto. Estamos viendo cómo, por ejemplo, se utiliza la protección de la vida desde una perspectiva jurídica como un fundamento absoluto. Diputados de varias bancadas se pronunciaron sobre la iniciativa. El aborto tiene que ser asumido como un problema de salud pública, porque aquí pues solo se ha tomado desde la perspectiva punitiva, aquí digo el texto, ¿verdad?, estrictamente punitiva, como si las vidas de las personas fueran aisladas, fueran vidas como que fuéramos cerebros dentro de una palangana, ¿verdad?, sin vinculaciones sociales, sin situaciones que modifican nuestras decisiones y que modifican las posibilidades de tener una vida digna y una decisión sobre nuestras propias vidas. Creo que el ejemplo que ustedes colocan y que es conocido y que creo que nos conmueve a toda la sociedad, o a casi toda, sobre la violación de esta niña, la incapacidad del Estado de responder a tiempo, la vulneración de su derecho a su infancia, la obligación a la que posiblemente se le va a someter, dada la legislación nacional, a tener que convertirse en madre cuando todavía está en edad de jugar con muñecas. Nos debería hacer reflexionar sobre lo atrasada que está nuestra legislación. Es importante saber en qué lado de la historia nos vamos a colocar en una decisión de estas, pero con información, porque, y con esto cierro, hemos tenido por parte de los defensores del proyecto y de los proponentes informaciones ambiguas y vagas y abstractas, ¿verdad? Y para poder razonar el voto en contra, por lo menos en mi caso, sí me gusta estudiar y sí me gusta tener documentos. El expediente ya está siendo bastante robusto, pero igual sí. El tema continuará en análisis en esta comisión. Diputados y representantes de APCE coinciden sobre limitaciones que impone la regla fiscal.
Representantes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza fueron convocados en la Comisión Especial de Educación para que se refirieran a la regla fiscal que recorta el dinero que se destinaría a la educación pública. Según Denis Solís, presidente de la APSE, se debe excluir a la educación pública de la regla fiscal. Según el dirigente gremial, esta regla impone un sistema regresivo. APSE propone de manera concreta reformar el artículo 6 de la Ley 9635 para excluir de su ámbito de aplicación a la educación pública costarricense, comprendida en todos sus niveles, programas e instituciones, incluyendo el Ministerio de Educación Pública, las universidades públicas, las juntas de educación y los programas de equidad educativa. Los diputados coincidieron con el presidente del sindicato de docentes en resaltar la importancia de la educación estatal. Si nosotros no logramos liberar de la regla fiscal a la educación, va a haber un recorte mucho más grande, porque sucede lo siguiente: si bien es cierto que la deuda ha bajado un poco, y que de hecho hace más de un año estábamos peleando por el aumento del salario del sector público, que hasta ahora aparentemente se va a dar, estamos llegando a un momento donde este gobierno no ha hecho una política pública que pueda ayudar a favorecer, primero, la recaudación de impuestos y segundo, una forma de que la gente pueda producir más para generar más pago de tributos al Estado, ¿verdad? Eso quiere decir que no va a haber mucho más presupuesto para ninguna institución, en general, digamos, en el país. El saber que estamos con un presupuesto para la educación, el más bajo en los últimos 40 años, a mí lo que me toca el corazón es que yo tenía cerca de 17 años cuando se tenía un más o menos presupuesto y aún así estábamos en la generación perdida con aquellos problemas graves donde había mucha deserción estudiantil, sobre todo a nivel universitario. Bueno, yo quiero decir que comprendo perfectamente esta lucha, ¿verdad? Y lo que nos va a pasar si como país no invertimos en la educación. En la Comisión Especial de Educación, los legisladores discutieron sobre cómo la regla fiscal ha impuesto recortes presupuestarios al sector educativo estatal. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias y los invitamos a que voten este próximo domingo 1 de febrero. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.